Saludos y bendiciones. Qué bueno es estar juntos nuevamente en nuestra aula virtual de Acabi. Así que, estimados, gracias por estar con nosotros. Te invito para que en los próximos minutos tú y yo podamos aprender o a recordar lo que es un secuestro emocional o secuestro amigdalar. Te invito para que juntos lleguemos a esa parte, pero no sin antes tener que decirle perdón a los teólogos que saben más que yo, que me perdonen porque soy atrevido de hablar sobre estos asuntos. Así que adelante, vamos a ver qué es el secuestro emocional o el famoso secuestro amigdalar. Me fascina esa imagen de un cerebro encadenado. Me fascina la imagen, no es que yo quiera ni pretenda que usted permanezca encadenado, pero esa imagen es muy sugestiva. Así que entramos. El secuestro amigdalar, mis amados hermanos, o secuestro emocional, tiene que ver con un estado fisiológico que todos los seres humanos hemos sentido en la vida. Cuando digo todos, es por decir nosotros, pues, nosotros. Ok, no empiece a investigar ahí para ver si Francisco, quien se conoce Francisco Villa, Pancho Villa, habrá tenido un secuestro amigdalar. El hermano Andrade dijo que todos. Vamos a ver si acaso Calígula llegó a tener un secuestro. No. Está hablando de todos de nosotros, los que escuchamos, los que estamos viendo este video, nosotros, ok. Este secuestro emocional o amigdalar se refiere a los momentos que vivimos con esas emociones que son fuertes y que nos hacen reaccionar de una manera no muy productiva o menos racional. O sea, como que aquí no hay un momento para pensar. Muchos de nosotros nos hemos justificado en nuestras malas actitudes, que es de lo que yo quiero hablar ahora, qué es lo que sucede con un secuestro emocional por el lado negativo, cómo nosotros podemos ser libres de ese secuestro emocional. Mire, muchos de nosotros nos justificamos y decimos, es que soy de mecha corta. Bueno, somos de mecha corta porque no hemos aprendido a manejar las emociones. Te invito para que busques aquí en nuestro canal lo que tiene que ver con inteligencia emocional. Y ahí nos vamos a dar cuenta del por qué nosotros decimos que somos de mecha corta. Otros decimos, estoy de mírame y no me tientes. O sea, solamente mírame, pero no te me acerques, no me abraces, no me des un beso. Estoy a punto de explotar. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. ¿Qué tiene que ver esos momentos cuando nosotros no pensamos lo que vamos a decir y no pensamos lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que está comprobado ahora por la ciencia, lo que sucede en nuestro cerebro? Ya la Biblia hablaba al respecto, pero vamos a detenernos a ver qué nos dice la ciencia. Y la ciencia nos dice que de nosotros tenemos una situación, saltamos con una reacción desproporcionada, nosotros gritamos algún improperio, o sea, malas palabras, palabras que están fuera de nuestro contexto en el momento. Es entonces cuando la amígdala cerebral te acaba de secuestrar. Es casi en ese momento como si tú no fueras dueño de tus actos. En circunstancias normales, cuando no ocurre ese secuestro de la amígdala o secuestro emocional, nosotros procesamos la información a través de la neocorteza o la parte prefrontal de nuestro cerebro, que es el cerebro pensante. Y porque ahí en nuestra parte pensante o prefrontal es donde ocurre la lógica, es donde decimos, es lógico, no es lógico, es correcto, no es correcto, aquí en la parte prefrontal, pero en un momento o en una circunstancia normal, nosotros pensamos antes de decir las cosas. Pero ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando nosotros estamos pasando por una crisis, por algo que nosotros no anhelamos pasar? ¿Ok? Lo dije, la parte prefrontal o la parte pensante de nuestro cerebro pierde su actividad. Es entonces cuando hemos dicho de otras personas, perdió los estribos. Para los que viven en los estados donde hay caballos, donde hay ganado, ellos saben perfectamente lo que es perder los estribos. El estribo es la parte de la montura donde el vaquero o el jinete pone el pie. Entonces sube el pie
para montarse al caballo. Esa parte donde pone el pie, esos son los estribos. Entonces, nosotros perdió los estribos, o sea, se cayó del caballo, no logró avanzar, perdió los estribos. ¿Cuántas veces hemos dicho? Lo cegaron los celos. Cuando se sintió atacado por los celos, quedó ciego y no supo lo que hacía. O se dejó llevar por la rabia. Eso quiere decir que la parte prefrontal de nuestro cerebro perdió toda actividad. Y entonces sucedió, amados, lo que tiene que ver con el secuestro. Vayamos un poquito aquí explicándolo. Cuando sufrimos de un secuestro de la amígdala, nos encontramos reaccionando de forma automática a estímulos tratados por el cerebro emocional o el sistema límbico. Ahí, sistema límbico es la parte de la que se encarga de esa parte emocional. Lo que ocurre es que el cerebro emocional responde con mayor velocidad, aunque generalmente sus respuestas, vea bien, sean más imprecisas, porque no han pasado por la parte prefrontal, por el análisis de lo racional. Es entonces cuando viene el secuestro emocional. El sistema límbico, como puede ver usted en esta imagen, la amígdala es la estructura, la que se encuentra aquí, la amígdala es la estructura que procesa y almacena las reacciones emocionales. En otras palabras, usted está viviendo un momento, una crisis, una situación difícil, usted está llevando ese momento, la amígdala o el sistema límbico se pregunta, ¿me va a hacer daño esto? ¿Voy a sufrir yo con esto? No, he tenido miedo acerca de esto. O sea, inmediatamente ya no está pensando. Ahora el sistema donde están todas las emociones, todo lo pasado, empieza a preguntarse, ¿me va a hacer daño? Es ahí donde, si las respuestas a estas preguntas son afirmativas, el sistema nervioso emite una señal de alarma y se ejecutan las funciones que permiten defenderse contra esa amenaza. ¿El por qué actuamos así? Vea usted esto en otro video que se llama rutas neuronales, desarrollando rutas neuronales. Allí explico del por qué nosotros actuamos a un secuestro emocional y por qué empezamos a actuar de esa manera. Okay, ¿por qué empezamos nosotros a actuar de esa manera? Entonces, nuestro comportamiento está basado al registro de la memoria que tenemos en nuestro sistema límbico y en el desarrollando nuevas rutas neuronales. Yo hablo cómo esas rutas neuronales del pasado me llevan a mí a actuar, a hablar, accionar de la misma manera que actué en el pasado. Entonces tenemos un secuestro emocional donde perdemos el estribo, donde ya no sabemos qué hacer. La amígdala está percibiendo, vea bien esto, aquello que hace coincidencia con el registro de experiencias. Y el hipocampo manda una señal a la amígdala y le dice, es tiempo de luchar. Esto sucede en el sistema límbico, en nuestro cerebro, es tiempo de luchar. Entonces la amígdala secuestra al cerebro racional. O sea, ya no podemos pensar. Ya perdimos los estribos, nos dejamos llevar por los celos, nos cegó la rabia. Y aquí es donde la amígdala toma el control de la conducta. Y ahora nosotros estamos listos para atacar o para huir. Vea qué glorioso es Dios, cómo nos forma. ¿Ok? Esto está en nuestro cerebro. Está viviendo una situación. Entonces, ahí el hipocampo rápido manda una señal a la amígdala y le dice, estamos en peligro. La amígdala registra todo lo del pasado. Entonces, en todo lo del pasado va a basar en lo que va a responder. Entonces, nosotros empezamos a hablar basados a esas experiencias que tenemos. Ya no estamos hablando con nuestro cerebro, ahora estamos hablando de esa manera emocional. Las emociones nos hacen hablar, las emociones nos hacen golpear, las emociones nos hacen arrastrar, las emociones nos hacen que estemos haciendo cosas que no pasaron por el proceso de
la razón. Ya no estamos pensando lo que estamos diciendo ni lo que estamos haciendo. Entonces, nuestro sistema límbico manda una señal inmediata al corazón y el corazón empieza a palpitar fuerte, pum, 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 está ahí fuerte, palpitando fuerte. Entonces, el corazón manda esta señal, o la sangre tiene que ir inmediatamente hacia arriba. Es entonces cuando usted se enoja, se pone rojo y entonces usted tiene toda la sangre aquí porque está dispuesto a confrontar. Sus puños están fuertes, está dispuesto a pelear, a golpear. Usted llevó un secuestro, está llevando un secuestro emocional y usted está rojo y está empezando a decir cosas que no debe porque ya no lo está procesando con el razonamiento. Ya el sistema emocional está tomando control, ahora usted está enojado, empieza a golpear y a decir cosas. O si usted es del otro lado de las personas que se encuentran en esa misma situación, el hipocampo manda la señal, el sistema límbico está ahí atento, mandando la señal al corazón, el corazón empieza a palpitar más fuerte, pero si a usted le da miedo, usted se pone pálido, porque la sangre, en vez de subir, cuando usted es agresivo, cuando usted está dispuesto a confrontar, la sangre va a los pies, porque es tiempo de huir. Entonces usted se queda pálido. Ese es el conjunto de acciones que hay en tu cerebro junto con tu corazón, que te está diciendo, ¿es tiempo de atacar o es tiempo de huir? Al punto de que se va a presentar el secuestro amigdalar. Es de ahí de donde nosotros, cuando estamos muy enojados, nace la indignación. El comportamiento, llamarlo como lo dijo este escritor, un comportamiento social tóxico, cuando empezamos nosotros a obrar de una manera tóxica. Bueno, vea ese otro video, comportamientos tóxicos que hay en nuestra vida cuando lastimamos a otras personas. Entonces, todo esto explica, estimados, el por qué nosotros a veces no sabemos cómo actuar y actuamos de una manera impulsiva, llenos de rabia o de agresividad. Vea, el doctor Augusto Jorge Cury, un brasileño que nace en 1958, él dijo que, en cortas palabras, que sí se puede evitar el secuestro emocional. Sí se puede. Ahorita voy a entrar a lo que dice la Biblia, pero científicamente, dentro de la psicología, psiquiatría, en el comportamiento humano, él dice, este doctor, que tenemos 5 segundos para intervenir cuando nos invade un pensamiento perturbador. O sea, usted está viviendo una crisis, tiene 5 segundos para decir, espérate, alto, no diga lo que estás pensando. No golpees, no, 5 segundos, solamente 5 segundos. Espérate, 5 segundos. Usted está viviendo, quizás recuerde usted estos anuncios televisivos que se dieron en la década de los 90, principalmente en México. No sé si en otros países se dieron, pero en México surgió estos anuncios donde decía, cuente hasta 10, mientras piense, respire lentamente y profundo. Ahí tenemos 2 imágenes de estos anuncios televisivos por allá en la década de los 90. Cuando te encuentres enfadado, cuenta hasta 10. Y si estás muy enojado, cuenta hasta 1000. Esto, dicen ellos, es una estrategia muy inteligente, porque entonces cuando usted empieza a contar, entonces activa aquí la parte prefrontal, la lógica de tu cerebro, se desconecta de tus emociones. O sea, empiezas a contar y se desconecta el sistema límbico. Espero estarme dando a entender. Esto está sucediendo en nuestro cerebro. Usted y yo podemos evitar muchas cosas desastrosas si detenemos un momento en nuestra vida. Vea lo que dijo Daniel Goleman, este escritor, doctor, psicólogo. Él es el que escribe sobre la inteligencia emocional y él habla al respecto. Dice, las emociones nos hacen prestar atención en este momento.
esto es urgente, y nos da un plan de acción inmediata sin tener que pensarlo dos veces. ¿Se da cuenta? Tiene razón lo que dice Daniel. Dice, empezamos a actuar basados a la emoción y no lo pensamos. Entonces empezamos a actuar a la ligera. Ya no lo pasamos por el proceso de la lógica de que hay que pensarlo. No, lo hacemos inmediatamente. Es entonces cuando la amígdala recibe esa amenaza y puede llevar a la persona a reaccionar de una manera irracional y destructiva, debo decir. Muchos de nosotros nos hemos encontrado en esa etapa cuando hemos perdido los estribos. La amígdala es, como te decía hace un momento, conecta tu presente con el registro de tus experiencias. Y cómo respondiste en la crisis pasada es como nosotros vamos a actuar. Repito, ve a buscar el desarrollando nuevas rutas neuronales, donde explico del por qué nosotros actuamos de la misma manera. Por eso muchos de nosotros decimos estas palabras o nos dicen estas palabras. Es que le tiene miedo a su papá. Es que le tiene miedo al esposo. No le diga porque no sabemos, ya sabemos cómo va a reaccionar. No sabemos cómo va a reaccionar, si va a gritar o nos va a golpear. ¿Por qué? Porque esa persona está sufriendo secuestros emocionales continuamente. Entonces, en desarrollando nuevas rutas neuronales, te explico cómo nosotros podemos cambiar esa ruta para que nos lleven a una acción diferente, no actuar de acuerdo al pasado, pero también nos lleva a una situación de evitar los secuestros emocionales. Cuando la persona está secuestrada emocionalmente, no se resuelve nada positivamente. Nada. No esperes nada. Cuando una persona está secuestrada, no esperes nada. Pero debo decirte, aquí falta que se pongan de acuerdo algunos científicos, algunos psicólogos, porque algunos dicen que las personas no pueden durar más de 30 minutos enojados por la acción, por la situación que está pasando. En esa crisis no puede durar más de 30 minutos o más de, otros dicen 1 hora, 2 horas o varias horas. Entonces, supongamos que tú estás pasando una crisis y creemos lo que dicen estos científicos, tú no puedes durar más de 2 horas enojado. Pongamos 2 horas, 1 hora, no puede durar, porque el secuestro amigdalar desaparece. Cuando la amígdala te secuestra emocionalmente y empiezas a tirar, voy a decir esta palabra, veneno, empiezas a actuar de acuerdo a tus experiencias pasadas, te sentías triste y llorabas, te sentías enojado, pateabas, golpeabas, decías groserías, maltratabas a la persona. Entonces, está bien, estás pasando un secuestro emocional, pero después de media hora, 45 minutos, 1 hora, la amígdala empieza a mandarle señales a la parte prefrontal y le empieza a decir, estás haciendo algo mal, detente, no es correcto lo que estás haciendo. ¿Ve? O sea, el secuestro emocional desaparece. Es de aquí que después de ese tiempo, cuando ya se suelta la parte prefrontal, el tiempo de pensar, nosotros empezamos a retroalimentar nuestras emociones. Eso es lo peligroso. O sea, después del secuestro emocional, nosotros empezamos a retroalimentar nuestras emociones. Lo he dicho de otras maneras. Cuando yo era niño, hace muchos años, cuando era niño, le pregunté a uno de mis maestros, al profesor Ignacio, allá por un pueblito en Sonora, le pregunté, profesor, ¿por qué cuando las vacas están acostadas, están masticando? Yo tendría como unos 9 años cuando hice esa pregunta. Yo no vivía en rancho para ese entonces. Y empecé a vivir en un pueblo donde pregunto por qué las vacas están masticando cuando están echadas y me dijo, es porque las vacas tienen 4 estómagos y la vaca cuando están caminando, están comiendo, después se echan, dice, y sacan todo lo que estaba dentro del estómago, lo sacan y lo vuelven a masticar. Me dijo, eso se llama rumiar. Y entonces aquello lo vuelven a mandar, pero a otro estómago, no de donde lo sacaron. Entonces eso con el tiempo yo he entendido y ahora lo comprendo
que muchas veces nosotros estamos recordando cosas del pasado. Recordar viene de dos palabras. El prefijo re quiere decir volver a, y acordar viene de cardio. En otras palabras, es volver a traer al corazón el pasado, lo que viviste. Por eso el secuestro amigdalar está actuando basado a las emociones. Entonces nosotros volvemos a recordar. Usted quiere evitar que tener consecuencias de las cuales nosotros no le hablamos a la familia por un mes, por un año, por 2 años. Peleamos o le decimos a nuestro hijo, vete de aquí, no quiero hablarte, no quiero verte. Es porque usted sufrió un secuestro amigdalar en el cual cuando usted fue libre, usted empezó a retroalimentar esas emociones. Empezó a recordar, volver a traer al corazón aquellas memorias. Eso es lo que sucede cuando nosotros no aprendemos a evitar los secuestros emocionales. Posteriormente, hermanos, cuando nosotros tenemos esto, no sabemos lo que hicimos, o si sabemos que lo que hicimos no estaba bien. Ahí lo tenemos. La amígdala gobierna nuestras reacciones sin el beneficio de la lógica o la razón. Hemos estado recordando solamente y hemos estado alimentando. Es tiempo de borrar. Y esto de borrar, usted lo va a aprender cuando vea, ya sea nuestro video u otra fuente de información acerca de cómo podemos desarrollar nuevas rutas neuronales. Le voy a estar explicando ahí. Las personas no pueden durar más de 30 minutos, más de 1 hora o 2 horas, no esté retroalimentando su vida. Porque cuando nosotros reactivamos o recordamos, podemos caer en raíces de amargura. Estas raíces de amargura, vaya este otro video, por favor, que se llaman votos internos y sistema de creencias. O sea, todo lo que he estado hablando está conectado lo uno con lo otro, que nos va a llevar a mejorar nuestro comportamiento, a enriquecer nuestra forma de pensar y a ser mejores personas, a mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Pero le estoy hablando por el lado de lo que sucede en nuestro cerebro, en nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, hay que reconocer. Hago un alto, estimado. Vamos a reconocer el secuestro de la amígdala o el secuestro emocional. Vamos a reconocerlo para prevenir, para que nosotros podamos estar conscientes de nuestras emociones durante ese evento potencial. Sí se puede. Sí se puede. Cuando usted se enoje, cuando usted esté pasando ese momento, antes de empezar a retroalimentarse por el pasado, entonces usted haga un alto. Haga un alto. Cuando usted haga el alto, empiece a pensar en esos 5 segundos. 5 segundos. ¿Qué es lo que pasa? Dice que de 5 a 6 segundos, 7 segundos, hace que los químicos cerebrales que causan el secuestro de la amígdala se dispersen. Pues ahí está el secuestro. Los psicólogos dicen, tienes que aprender a respirar. Cuenta hasta 10, decían en la década de los 90. Respira profundamente. Concéntrate, dice, en una imagen agradable que te ayude a evitar que la amígdala tome el control. Yo te sugiero, respira profundo, concéntrate y acuérdate, recuerda la palabra de Dios, aquellos textos que te has aprendido. Uno de los textos que te puedo recordar es la blanda respuesta, quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, hace subir el furor. La blanda respuesta. O sea, ¿qué quiere decir? Respiras, te concentras y dices una palabra agradable. Empecemos a decir una palabra agradable para evitar que la amígdala tome control y que provoque una reacción de la cual después nosotros nos vamos a arrepentir. Porque recuerda que el secuestro emocional no dura toda la vida, no dura todo el día. Después viene el remordimiento.
tenemos que detenernos. Ya te lo dije, hay que reconocer. Número 2, espérate los 5 segundos. Tercero, hay que educar a la amígdala, hay que educarla. Nosotros podemos cambiar la forma en que el cerebro responda a esos momentos de crisis. Podemos hacer. Vamos a evitar el secuestro emocional. Vamos a configurar nuestro cerebro. Ahí en desarrollando nuevas rutas cerebrales, yo traigo un texto donde el Señor le dice, ¿cómo puedes dejar de hacer, cómo puedes hacer el bien si estás acostumbrado a hacer el mal? ¿Cómo quieres hacer el bien si estás acostumbrado a hacer el mal? Entonces, ¿cómo queremos reaccionar cuando estamos pasando en una crisis de una manera diferente si siempre estamos acostumbrados a decir cosas que no debemos decir? Hay que identificarlos. La próxima vez hay que tenerlos bien. Recuerda que tu amígdala aprende de experiencias pasadas. Entonces, nosotros vamos a empezar a crear nuevas rutas neuronales. Te espero en el próximo video, en ese video, en el cual tú puedes aprender a evitar el secuestro emocional. Esto es el secuestro amigdalar, cuando nosotros actuamos basados a nuestro pasado y después tenemos que arrepentirnos o pedir disculpas por lo que hemos hecho, lo que hemos dicho. Y no me puedo ir de aquí con ustedes sin decirle perdón a los teólogos que saben más que yo por mi atrevimiento de hablar sobre estos asuntos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que hayas aprendido. Nos vemos en el próximo video en nuestra aula virtual ACABI, Academia de Capacitación Bíblica. Nos vemos.